Buenas tardes, hola a todos, despertados. Bienvenidos a otro vídeo de trasfondo de Web Vampiro. Esta vez sobre Vampiro el Requiem. Hacía tiempo que no hacía un vídeo sobre esta línea de juego y es una lástima porque tiene suplementos muy chulos. Y esta vez voy a hablar de un suplemento publicado en 2009 llamado New Wave Requiem, que solo fue publicado en inglés y no llegó a traducirse al castellano. Y es una lástima que no tenga, así que no puedo enseñaros el libro, pero tengo el PDF delante y quería comentaros un poco de qué iba este suplemento y qué es lo que aporta. Ya sabéis que Vampiro la Mascarada se concentró principalmente en dos líneas históricas, la de Edad Oscura y la de Edad Victoriana. Las dos son geniales, son magníficas. Pero Requiem, en lugar de repetir esas líneas históricas, sacó las suyas propias. Una fue Requiem for Rome, con dos suplementos de los que ya hemos hablado en este canal. Y otra de esas líneas históricas fue New Wave Requiem, con un suplemento ambientado en los años 80. Un suplemento y diréis, en los años 80, si eso fue hace 40 años, no estamos hablando de algo histórico realmente, ¿no? Pues sí, en los años 80 sí que tienen cosas chulas para jugar una partida y tiene temas propios y una ambientación que además permite enlazarla muy fácilmente con una partida del siglo XXI. ¿Qué es lo que aporta New Wave Requiem? Este suplemento. Principalmente una estética espectacular. El libro es muy bonito, es precioso. Tiene una portada de una mujer entre sangre, dinero y cocaína que es muy chula. Y luego lo que tiene es, a ver un segundo, a ver si lo pongo bien, a ver si encuentro el autor. Sí, mira, la portada es de Eric Jones. Y lo que tiene este libro es que, aparte de esa estética, captura esa idea de los 80 de la década del exceso. Todo es a lo grande, a lo bestia, es decadente. Por un lado, tienes las dos grandes potencias mundiales, el comunismo y el capitalismo, la URSS y Estados Unidos, al borde de la Guerra Fría, con armas nucleares y una capacidad de devastación más potente que nunca. Por otro lado, el SIDA, corroyendo San Francisco y devastando las grandes ciudades estadounidenses. Por otro lado, los inicios de la informática, con películas como Tron o hackers representando, ¿no?, ese acceso por primera vez de los ciudadanos americanos al mundo digital. Pero además, pues por supuesto que está el arte, los yuppies de la cocaína, el exceso de las canciones, ese florecimiento que hubo del mundo del arte musical y cómo eso afectó a los vampiros galvanizándolos, haciendo que se energizaran, se electrificaran y vivieran a caballo toda esa ola de salvajismo y de ese movimiento en España. Salvando las distancias, que son muy grandes con Estados Unidos, también tuvimos la movida madrileña. Fue una época de despertar, de la transición, cómo condujo a una sociedad que está despertando las libertades civiles. Todo eso se ve en el libro. Y es una ambientación chula e interesante y que, aunque históricamente, en cuanto a tiempo, no es muy distinta de lo que es hoy en día el juego en el siglo XXI, en el año 2020 o en 2015 si queréis, sí que es una ambientación, una atmósfera muy distinta en cuanto a los temas que propone. El libro fue escrito por Jason Bolt, Christopher Simons, Alex Sokol y Eddie Webb. Aunque este último me suena, mentiría si dijera que los conozco. La verdad es que no estoy muy puesto en autores de Requiem. Sí que mencionan a Justin Akili, que este sí que es muy importante. Bueno, como decía, el libro fue publicado en 2009, estéticamente es precioso, consta de un relato, un capítulo de introducción y luego 4 capítulos y finalmente una historia para directamente jugar en los 80, ambientada en Chicago,
utilizando como apoyo el libro de Mundo de Tinieblas Chicago que sacaron. Hay que tener en cuenta que para Requiem solo llegaron a sacar 2 suplementos. Este de Chicago que, que valía como nocturno para mago, hombre lobo y vampiro, y luego el de Nueva Orleans. No hay otras ciudades desarrolladas para Requiem. Y te vienen al final del libro 5 personajes pregenerados, que claro, es que molan mucho. Los 5 personajes pregenerados no solo estéticamente son muy, muy chulos, sino que tienen una buena historia detrás, y me encanta el que junto a cada personaje te pongan una canción, como diciéndote, esta es su canción favorita. Y bueno, metiéndonos ya de lleno en el contenido del libro, junto al capítulo de introducción que pone una ilustración que parece Michael Jackson en La Noche de los Muertos Vivientes. Bueno, pues justamente eso, te hablan de las semillas, de la historia, del tema y de la velocidad. Siempre es eso, el exceso, la decadencia, la velocidad, todo va súper rápido, apenas te da tiempo de pensar en las consecuencias de lo que haces. Es esa idea de que el tiempo pasa volando, la codicia, la ambición, el precio ya lo pagarás más tarde. De hecho, hay una página entera bastante larga de recomendaciones musicales y de televisión. Algunas de televisión, por ejemplo, es Dallas y Miami Vice, o Hill Street Blues, que en castellano se tradujo como canción triste de la policía, de Hill Street. Que es un juego de palabras que deberían haber dejado así tal cual, lo de blues, por los policías. También, pues, como grupos como te ponen como Dead Kennedys, Falco, George Michael, Madonna, Misfits, Oingo Boingo, Megadeth, Guns N' Roses, Bon Jovi. Hay inspiraciones de películas, Lost Boys, Scarface. Joder, Scarface, ¿cómo no vas? Claro, la época dorada del tráfico de drogas. Wall Street, American Psycho. La película esta que Christian Bale hacía de psicópata. ¿Qué más? Bueno, pues entra el primer capítulo, Decade of Excess, que es la década del exceso. También hay una cosa que quería comentar, que casi se me olvida, que hace mucho hincapié en ese revival religioso que hubo como consecuencia de pues todo este exceso, ¿no? Todas estas libertades, todo este desenfreno condujo una reacción contraria, en muchos aspectos de la sociedad americana, incrementándose exponencialmente los fanáticos y el puritanismo entre los protestantes americanos. Pero también es una época en la que ese revival religioso se ve con Irán y el golpe de estado que puso el Shah de Persia y colocó en el poder al Ayatollah Khomeini. Y además, por supuesto, toda la tensión política con Irán y con la URSS, que va más allá de la mera tensión religiosa. Pero todo eso, toda esa confluencia, todo ese crisol de temas, la verdad es que son muy únicos y dan para un clima de blancos y negros, de antepuestos tan exagerado que resulta muy llamativo. Hablan del paisaje americano. Este es un suplemento súper centrado en Estados Unidos, sobre todo en lugares como Chicago, San Francisco, Los Ángeles. Por ejemplo, mencionan que Miami es una de las ciudades junto a Detroit con más violencia y crimen de la época, sobre todo por la entrada de cocaína a través de Sudamérica, como Fidel Castro soltó un montón de criminales cubanos en las calles de Miami. Los Ángeles, todo ese glamour de las estrellas, de los músicos, y al mismo tiempo como el SIDA es totalmente desbocado y la gente le tiene un pánico brutal, tomándoselo como si fuera un castigo divino, sin realmente llegar a conocer la enfermedad. Chicago, al mismo tiempo, ve una época de esplendor, pero está totalmente desgarrada por las peleas de bandas. Y Chicago, pues es la época en la que más importancia tienen lugares como Cabrini Green, ¿no? Totalmente consumidos por las luchas entre los Bloods y los Crips, cosas así. Nueva Orleans, te hablan de su ambiente decadente, o Nueva York, te dice durante los 80, pues es la época de Wall Street, la época en la que
digamos, el Invictus, una de las sectas de Requiem, podría moverse entre las calles de este lugar, de esta ciudad, eh, moviéndose entre los yuppies y los yonkis de una fiesta en otra. A mí, por ejemplo, me viene a la mente la película esta de Instinto Básico, ¿no? ¿Qué más? También hablan de la Guerra Fría, bueno, todo lo que os estoy comentando, Irán, los soviéticos, la invasión, el peligro amarillo, ¿no? Tenían un miedo atroz a la invasión tecnológica japonesa, los comienzos del teléfono, la informática. Claro, aunque estemos hablando de una época relativamente cercana, solo hace 40 años no existía Internet. Y eso para muchos de los que hoy en día están acostumbrados a jugar a rol es un cambio increíble. El no poder disponer de información en el instante, ¿no? Con chasquear los dedos y de repente tienes un montón de páginas web y encuentras a quien quieras. No, estamos hablando de una época en la que Internet está en pañales. Y finalmente te mencionan dos cosas. La música como un elemento fundamental para entender la década y el satanismo. Quizás como reacción a todo ese revival religioso surgió recobró importancia o resurgieron cultos satánicos por los Estados Unidos. Y como todo eso en el juego de vampiro se refleja como una mayor presencia y una amenaza acechante de la progenie de Belial, ese culto infernalista, esa sexta secta que junto a Seven está pensada para personajes no jugadores. A ver, hay que decir que esto no es el mundo real, es el mundo de tinieblas. O sea, no significa que el satanismo fuera rampante en los 80 en Estados Unidos, pero aquí en el mundo de tinieblas cogieron ese elemento que en ese momento era importante y lo subrayan y lo realzan. Por ejemplo, podríamos pensar que todo lo que supuso la familia de Manson, de Charles Manson, cristalizó en esto, en la proliferación de sectas y satanismo. Y bueno, luego en el capítulo siguiente, Nights of Mother Kindred, las noches de la estirpe moderna, te mencionan cómo todo esto afecta a los vampiros. Sobre todo te dicen que la mascarada es más débil. Parece que en esta época de exceso no hay una preocupación fidedigna por guardar las apariencias. La moderación se fue por el desagüe y todo está siempre al borde del desastre, al borde de romper la mascarada. Luego, ese es un capítulo muy breve, 3 páginas. Luego hay otro que se llama Len and Hungry Types y habla de cómo son los clanes y las sectas de esta época. Cómo son los Daeva de los 80, cómo son los Ventu. De los Daeva dicen que siempre pues que cabalgan el vicio, ¿no? Y por lo tanto esta es la época de los cowboys de la cocaína. También mencionan eso, su importancia en la cultura, en la música, y te colocan un párrafo dedicado a los toreador, esta línea de sangre de Deva. Luego están los Gangrel, siempre en los límites de las ciudades, mensajeros en las tierras baldías. Te ponen algunos poderes nuevos, como esta que es mezcla de animalismo y protean, misiva, no hablada, unspoken missive. Y hablan también de los brujas, esta línea de sangre que serían moteros del sur de los Estados Unidos que se dedicarían al contrabando de sustancias, pues harían siendo quizás referencia a esas películas, ¿no? Como Easy Rider de vida en la carretera. El tercer clan, los Meket, te hablan del declive del ocultismo, de la revolución informática y sobre todo, a mí lo que me parece chulísimo es del espionaje. Tramas involucrando a los Meket con la Guerra Fría, con la presencia de refugiados comunistas, con la caza de brujas, con el espionaje de altos cargos. A mí se me ocurre, por ejemplo, una partida ambientada en Berlín en los 80, chulísima. Creo que había una película de Brad Pitt sobre el tema, no me acuerdo cómo se llamaba. También ponen un poder nuevo de Auspex 3 y te mencionan la línea de sangre Morbus, como esta década conlleva un incremento en importancia, pero al mismo tiempo en la persecución de
los Morbus. Los Morbus son una línea de sangre que solo puede alimentarse o solo se alimenta principalmente de víctimas enfermas. Eso lleva a que proliferen o se propaguen en los lugares infestados de enfermedades, y sobre todo en San Francisco y Los Ángeles con el SIDA rampante, y lo que hace que muchos culpen a los Morbus del SIDA. Luego hablan de los Nosferatu y de una línea de sangre, los Burakumin, una línea de sangre asiática. Como ese contacto con Oriente se refleja en ellos. Los Ventru, también la época de los dos bloques de Wall Street, y hablan de un grupo llamado los Icarians, centrándose en la Lanquet Santum y en el puritanismo. Hablan de las sectas, de cómo afecta en esta época a las distintas 5 facciones principales del juego, y luego hablan de la progenie de Belial, a la que le dedican una página. Y bueno, eso es todo. Luego hay un último capítulo del libro, antes de la aventura, dedicado al narrador, a contar historias y a capturar el espíritu de los 80. Intensidad, velocidad, el precio de la codicia, sangre envenenada, cómo narrar el SIDA, la traición y el apuñalamiento. Aquí es una década de egoísmo y de codicia, todo vale, incluso traicionar a tu coterie. Cómo darle un final a las historias y cómo enlazarlas con una partida en el siglo XXI. También hablan de cómo utilizar semillas de aventura, y te proponen algunas. A mí me parecen algunas muy muy chulas, como por ejemplo la llegada de un refugiado comunista que podría ser un espía, o la idea de ahí te dice de la propagación del SIDA, o que la estirpe desconocida llega a la corte del príncipe. Sí, y luego el incremento de la actividad pagana, como podría llegar a ser una tapadera para la progenie de Belial y para el satanismo. Hay un montón de semillas de aventura, por lo menos hay 1, 2, 6, 7, 8, y las que están chulas. Quizás me gustan más algunas semillas de aventura que la aventura en sí que te ponen al final. Y es que la aventura en sí es una aventura de 20 páginas, empieza a partir de la página 45 del suplemento, es un suplemento de 80, así que se puede decir que son 45 páginas de ambientación y reglas, 20 de aventura y más o menos 10 o 15 de personajes pregenerados y fichas. Esta aventura se llama A Good Man Bad, o sea, un buen hombre malo. Y va de que a mitad en Chicago, aunque podría ser en cualquier otra ciudad, es Chicago porque te proponen que utilices de apoyo el libro que publicaron sobre esta ciudad a comienzos de la primera edición de Requiem. Va de que la sheriff de la ciudad, de esta ciudad anarquista, ¿no?, de los Carthians, les hace investigar una guerra de bandas entre los Knives y los Reds, que parece estar siendo utilizada por algún tipo de vástago, y en la cual existe contrabando de armas. Entonces, bueno, pues empiezan a escarbar, se dan cuenta de que detrás del contrabando de armas hay también un contrabando de personas, y que detrás de esto pues que hay un antiguo vampiro. Y al final pues tienen un pequeño dilema en la escena final, una decisión entre ser fieles a sus principios o tener éxito. Ese está guay, ese dilema me mola. Pero la escena en sí, la aventura en sí, pues no es muy original. Guerra de bandas y contrabando de armas es algo que hemos visto otras veces en Vampiro. Te vienen unos cuantos personajes no jugadores que están bien, no digo que estén mal, tampoco hay ninguno que digas qué sorprendente es este o qué original. Pero bueno, una aventura sin más, que puedes incluir fácilmente en cualquier partida de Requiem, y que permite saltar directamente a jugar sin darle muchas vueltas a la ambientación. Y está guay. Yo quizás lo hubiera utilizado el SIDA, no el contrabando de armas o de personas. Pero bueno, cada uno tiene sus gustos y sus preferencias. Y bueno, pues como decía, las últimas 15 páginas del libro son
los 5 personajes plegados y sus fichas. Y están muy guay. O sea, esto me gusta casi más que la aventura. La verdad es que los personajes están muy, muy guay. Daryl Lawrence sería un Ventru de los Guardians, de los anarquistas, y te dicen que su canción favorita es The Message, de Grandmaster Flash and the Furious. Yo lo busco esta canción y me ha sorprendido. Me ha sorprendido mucho, así que os animo a que la busquéis. Hoy hay un gangrel del Lankean Chantum, un puritano, un ejecutivo de Wall Street, de los Deva, que su canción también me moló bastante, que es Werewolves of London, de Warren Zevon. La del gangrel es The River, de Bruce Springsteen. Hay una Make del Lord Dracul, cuya canción favorita o temática es Love Will Tear Us Apart, de Joy Division. Y bueno, es la típica mujer retraída, tímida, que apenas destaca, ¿no? Pero que sin embargo tiene una inteligencia prodigiosa. La investigadora del grupo. Está el social, que sería el Deva, el líder, la investigadora. Y luego la más original yo diría que es la Nosferatu, que es bastante atractiva, de hecho, físicamente. Y es una especie de dominatrix. Y va con una especie de mallas de red de pesca. Y bueno, pues eso es todo. Ahí concluye el libro. No hay mucho más que decir. Y yo diría que es un buen suplemento. Quizás no sea brillante como Requiem for Rome, pero es bastante bueno. Estéticamente es bonito, es original, trae una ambientación que a mí jamás se me habría ocurrido para una partida de vampiro y que sin embargo es interesante. Así que lo recomiendo. Sobre 10 yo le pondría un 8, que es una muy buena nota. Y espero que os haya gustado, y ya sabéis que más información y más trasfondo de Vampiro en el foro. Os invito a que lo visitéis y a que dejéis vuestros comentarios en esta página. Hasta luego.